Bien. Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia. Es una actividad que realiza el grupo de investigación Filociencia y es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el que se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que puede estar interesado. Nuestros encuentros son todos los jueves en horario de 6 a 8 pm hora colombiana. Quienes deseen mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co, al correo bastidasastrid@gmail.com, y también pueden seguirnos en los videos que se van subiendo semanalmente en www.youtube.com/tertulias filociencia/videos. Entonces, ya habiendo presentado nuestro espacio, vamos a dar inicio a nuestra tertulia de la tarde de hoy, la cual está basada en el texto Diversidad lingüística en filosofía. La autora, perdón, el autor, no estoy segura, Chun Ping Yen, quien es una investigadora postdoctoral en el Instituto de Estudios Europeos y Americanos de la Academia, eh, la Academia Cínica. Tiene un doctorado en filosofía del Graduate Center de la City University of New York. Su trabajo se centra principalmente en la filosofía del lenguaje, especialmente en su interacción con la metafísica y la filosofía de la mente. Entonces, cedo la palabra a Luis Francisco para que él nos haga la introducción directamente a nuestro tema de hoy. Eh, Muchas gracias, Astrid. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfectamente. Muy bien, muy bien. La profesora mm, Chun Ping Yen efectivamente hace parte de la Academia de Estudios sobre la China. Por eso es que se habla de la Academia Cínica, eh, que se refiere a estudios sinológicos, y cuando hablamos de sinología estamos hablando de los estudios sobre todo lo que tiene que ver con la cultura china. Entonces, este trabajo hace parte de lo que es el capítulo segundo de una obra que vamos a determinar de la siguiente manera. El capítulo pues se llama Linguistic Diversity in Philosophy y está ubicado en el capítulo segundo de la obra Global Epistemologies and Philosophy of Science, publicado por Taylor y Francis Group, Londres y Nueva York, en el año de 2022. O sea que es una publicación supremamente reciente, que consideré que era muy válido hacer la traducción de este documento, porque esto nos permite entender desde el punto de vista académico una serie de problemas que se encuentran en las distintas investigaciones correspondientes a la eh, filosofía en general y en particular a la filosofía de la ciencia. Hoy, pues, por supuesto, apuntamos a los campos de filosofía general, pero esto incluye la filosofía de la ciencia. Eh, en ese sentido, entonces, tenemos un documento de este capítulo segundo en el cual se señala que en los últimos años se ha prestado mayor atención al problema de la falta de diversidad en la filosofía académica. Para ello, la investigadora Jen
recurre a una muy amplia y rigurosa gama de estudios que están eh, eh, referidos y que aparecen en la bibliografía, que básicamente tienen que ver con los siguientes autores que voy a decir aquí por primera vez y ya después no los voy a repetir. Publicaciones de Ayala de 2015, Conklin y otros 2019, Contesi y Terrone 2018, Contesa de 2014, tiene dos publicaciones, Ferrer 2012, Paxton y otros 2012, Wiesgebel 2019, Wilhelm y otros en 2018 y Walters 2015. La mayor parte de referencias de estudios realizados con respecto al tema que se está trabajando en ese capítulo 2 de la obra ya citada, eh, tienen que ver con estos estudios que se están refiriendo acá. Hay otros estudios adicionales que irán apareciendo posteriormente, pero la mayor parte de referencias se hacen a partir de los estudios, las investigaciones hechas por estos autores que acabo de citar. De hecho, pues la profesión de la filosofía no representa la diversidad de la población actual, eso es indudable, de la población de filósofos a nivel internacional. Y esto es lo que Alcoff llama el desafío demográfico, un desafío en relación con la representación y la marginación en la disciplina. Esto que acontece para el caso general de la filosofía, en lo particular también afecta lo que concierne al campo de la filosofía de la ciencia, que es nuestro campo específico. Entre los casos de diversidad dentro de la profesión filosófica, el tema de la diversidad lingüística parece ser el caso más controvertido y es indudable que esto aplica para el caso de la filosofía de la ciencia. Si bien es claramente injusto juzgar el desempeño académico basado en el género, la raza o la etnia, evaluar el trabajo basado en la competencia y capacidad lingüísticas, pues juega un papel crucial en el intercambio académico eficiente y productivo. La pregunta que se puede formular es la siguiente: bueno, ¿en qué idioma vamos a publicar y en qué medida? Y entonces para ello tenemos que abordar el componente que se refiere al estatus que tiene actualmente el inglés a nivel mundial. Em, por supuesto, hay una serie de cosas que yo diré posteriormente del por qué el inglés es, llamémoslo así, el estatuto global idiomático en las publicaciones en inglés. El inglés es ahora ampliamente aceptado como el medio dominante de intercambio académico global. Su ascenso en el panorama académico global corrió aproximadamente paralelo a su ascenso más amplio después de la Segunda Guerra Mundial, y creo que ustedes van a ir entendiendo por qué razón. Porque es que la Segunda Guerra Mundial lo que hace es partir un nuevo orden mundial en relación a la emergencia de dos bloques de poder, uno comandado por los Estados Unidos y por supuesto su aliado más cercano, que es la Gran Bretaña, que era el antiguo eh, dirigente del modelo anterior, el Imperio Británico. Y estos agrupados en lo que conocemos como la OTAN, que todavía sigue funcionando. Y por el otro lado estaba el bloque de los países eh, comunistas, liderado por la Unión Soviética. Entonces, pues excusen, esa emergencia pues corresponde al poder económico de los Estados Unidos de América que se inició pues luego de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto que otro factor vital fue la creciente influencia de los sistemas de evaluación académica como los índices de citas publicados por el Instituto de Información Científica con sede en los Estados Unidos, que excluyen la mayoría de las revistas que no publican en inglés. Es indudable que esto tiene que ver con el ascenso
en el poder mundial por parte de los Estados Unidos. El inglés se describe a menudo como eh, una lengua franca académica, es decir, una lengua que es válida para todo el mundo en el campo académico debido a su estatus de comunicación académica global, habida cuenta de esa estructuración, llamémoslo así, del poder mundial establecido, que ya de todas maneras desde el siglo XVII y XVIII se había venido instaurando a raíz del Imperio Británico. Esta descripción pues es controvertida, principalmente cuando se piensa que el término lengua franca implica una perspectiva neutral, libre de cualquier autoridad de sus hablantes nativos, y eso sabemos que no es así, porque ya vemos que está ligado a todo el poder colonial que se ejerció desde la ampliación del Imperio Británico. La hegemonía del inglés permite a los académicos en el colectivo académico global comunicarse con colegas de diferentes antecedentes lingüísticos sin aprender sus idiomas, permitiendo así más oportunidades de diálogo y colaboración académica. En este sentido, esto obliga a que los académicos de otros orígenes lingüísticos tengan que aprender el inglés porque es el que se estableció como la lengua franca a través de la cual todos se comunican en términos de las publicaciones científicas. Sin embargo, estos beneficios para los angloparlantes no son gratuitos. La necesidad de competencia en inglés ha puesto a los académicos que no son hablantes nativos del inglés y que trabajan y viven en contextos donde el inglés no es el medio oficial o dominante de comunicación en desventaja para publicar y compartir investigaciones a través de las distintas fronteras. Entonces, pues la competencia del inglés cuesta a los académicos que no son nativos de la lengua inglesa, tanto en tiempo y en dinero, al igual que las oportunidades de participar en conversaciones globales en sus disciplinas específicas. Los académicos que carecen de la competencia requerida mm, pueden estar aislados de la comunidad profesional principal y sus recursos afectando la calidad de la cantidad de y la cantidad de su investigación. Pues prueba de eso es que he tenido yo que hacer esta traducción de este capítulo de este libro, porque las publicaciones de uno de los monopolios en publicaciones científicas como Taylor y Francis, eh, su lengua base es el inglés y allí no se publican en otros idiomas salvo contadísimas excepciones, como más tarde seguramente pudiéramos abordarlo. Y esto hace que se relacione este problema con también el monopolio de las editoriales de producción y publicación en el campo de las distintas ciencias, áreas científicas, áreas académicas, que está vinculado, por supuesto, con esta estructura de el imperio de los países angloparlantes a raíz de todo el ejercicio del desarrollo histórico de los últimos 3 siglos y particularmente del siglo XX, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, ya como lo comenté. Entonces, además de la presión para publicar los resultados de la investigación en revistas en inglés, los académicos que trabajan fuera de los contextos que no hablan el inglés también pueden tener que escribir para la comunidad local en sus idiomas locales, nacionales o regionales, ya que es necesario difundir sus hallazgos de investigación dentro de esas comunidades académicas también. Eso lo vemos en el caso nuestro para tanto para filosofía general como en el caso de la filosofía de la ciencia, donde vale decirlo, mi artículo de la tecnociencia geoestratégica, a pesar de que fue publicado en una revista española, una revista de amplia difusión en Europa, en la revista Acacia, eh, de todas maneras, hay una marginalidad porque muchos filósofos de la ciencia no leen en español. Por eso me correspondió hacerlo
hacer la traducción a la lengua inglesa y colocarlo en el portal web que tengo en ResearchGate, donde se tienen publicaciones de acceso abierto, y allí la puse en inglés. Y he visto cómo de a poco se sigue haciendo lecturas más en la publicación en inglés. En el último reporte que me llegó en el día de ayer, por ejemplo, 3 académicos chinos de una universidad de, de, de una ciudad que no recuerdo el nombre, es una ciudad que no es tan importante en China. 3 académicos habían leído mi trabajo, y eso muestra en ese reporte que definitivamente tiene que publicarse en inglés por ese imperio que se ha generado a lo largo del tiempo. Más aún, como más tarde se podrá ver, pues otras lenguas que ni siquiera tienen que ver con las lenguas occidentales tienen también una marginalidad, como es el caso de la publicación en lenguas como el farsi de Irán, o el mandarín en la China. Entonces, vamos encontrando ese tipo de dificultades. A menudo los académicos tienen que tomar decisiones difíciles sobre qué tema escribir y en qué idioma poderlo hacer. La situación crea una tensión entre la construcción del conocimiento y su evaluación en un contexto ya de carácter mundial. Por un lado, escribir en inglés es crucial para difundir la investigación a un público global, pero también por el otro, participar en actividades de investigación locales y llegar a los lectores locales genera también una presión y una tensión que generalmente, pues, esta población no lee los artículos en inglés, y esto también puede ser importante. Y esto tiene que ver con esa disparidad en el uso de la lengua en los sectores ilustrados y poco ilustrados. Yo me detengo acá en esta presentación general. Ahora más tarde voy a abordar el asunto para explicar con mayor detalle por qué está sucediendo esto, esta tensión en relación con el uso de la lengua inglesa y los antecedentes históricos, geopolíticos, geoestratégicos, y por supuesto de la historia de las disciplinas científicas, para entender cómo la economía, la ciencia y la historia de lo que nos ha ocurrido en los últimos siglos nos ha llevado a esta situación. Me detengo ahí, Astrid, y tú pues determinarás cómo continuamos. Tu micrófono, Astrid. ¿Me escuchan bien? Hay, hay, hay un retorno ahí. Hay un retorno. Mira a ver. ¿Mejoró? Sí, señora. Muy bien. Entonces, pues voy a dar algunos elementos de los que a mí me parecen importantes, y me parece que este tema también es, digamos, de amplitud, como también para que entre todos hagamos nuestras intervenciones. Entonces les animo a que lo hagan, no importa que no puedan abrir sus cámaras, les estaremos escuchando y cediendo la palabra, porque la idea aquí es una participación conjunta. Sí, ¿Listo? debo advertir lo siguiente, Astrid. En este caso, el profesor Roger del Toro está solamente como observador. Listo, no hay inconveniente. Entonces, dentro de también lo que se menciona en este contexto de la lengua franca, como es el caso del inglés para la producción científica, en el contexto de la filosofía específicamente, aunque eso se puede extender a otros campos también, nos indica que pues hay una serie de competencias que se requieren para el inglés, o sea, para el manejo de esta lengua, y que pues por supuesto no todos los académicos, me incluyo, la manejamos, y eso hace que también pues se tenga digamos, una serie de inconvenientes hasta de corte económico. ¿Por qué? Porque esto implica que ya sea que se tenga que estar preparando de manera externa para conocer más sobre el idioma, o porque se tenga que pagar a traductores y a otros profesionales para que hagan este tipo de trabajo, de tal manera que el investigador o quien trata de publicar pues tenga el acceso y pueda también
dar esta comunicación, esta información de su contenido de manera más abierta. Y estas competencias pues también hace que aparte de las condiciones económicas o de las implicaciones de dinero, las conversaciones que pueda tener el investigador con otros investigadores o personas que quieren hablar directamente con quien publica, pues mantienen el idioma inglés como el idioma que es global para estas disciplinas que son específicas y hace que los académicos pues carezcan de esas oportunidades que pueden estar de una u otra manera aislándoles de la comunidad profesional a la cual quieren participar o a quienes quieren llegar y afectan con esto pues la calidad y la cantidad de sus investigaciones. Más adelante vamos a ver por qué la cantidad y la calidad. Además de la precisión para publicar, pues los resultados de la investigación de estas revistas en inglés, pues no va a tener mayores posibilidades para quien no maneja esta lengua y los académicos que trabajan por fuera de estos contextos, o sea, los que no somos anglófonos, pues también tenemos dificultades para escribir a una comunidad local en sus idiomas. ¿Por qué? Porque si de alguna manera está en inglés, después llevarlo a la comunidad local es otra dificultad o otro obstáculo. Entonces, esto como para ir concatenando en las ideas que nos acaba de plantear Luis Francisco, me parece que sería muy interesante también de acuerdo a cómo lo han ido entendiendo este texto los demás integrantes de nuestra tertulia en la tarde de hoy. Luis Hernando. Y luego Camilo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Perfecto. Bueno, ya me cambié de oficina. Bueno, voy a cerrar un poco el video. Bueno, me pareció interesante el texto, sencillo desde el punto de vista de la comprensión, para comprenderlo. Es decir, capté la problemática. Y simplemente, digamos, escribí 2 comentarios al respecto. Acá, pues en términos muy coloquiales, como lo hago siempre. Primer comentario es que me parece que el poder del inglés lo comparo con el poder del dólar en las relaciones económicas internacionales. Ahí hay un asunto de poder, no quiero profundizar en eso, pero lo comparo en ese sentido. Claro, hay razones para que el inglés sea el idioma dominante en el intercambio académico, etcétera. Esta comparación es válida. En el caso del dólar, pues inclusive hay un grupo de países, hago una coletilla al comentario, que están buscando plantearse un nuevo patrón de moneda para el intercambio internacional, porque el dólar, efectivamente, cuando uno entra en materia, suscita intercambios desiguales entre los países. Hasta ahí el comentario. En la asimetría de este tema lingüístico, escribí este comentario, que lo dice el texto en otras palabras. Yo digo, creo que aceptando de parte y parte el problema de la asimetría, digo de parte y parte del dominante inglés y del, por ejemplo, del francés o del español, si el escrito fuente de un nativo español, por ejemplo, el traductor al inglés, sobre todo desde las revistas especializadas, debería contemplar apoyarse en una lectura de un francés conocedor del tema o de un alguien que domine el francés, pero que además tenga conocimiento del tema. Es decir, eso implica un poquito para el traductor inglés, la editorial, por ejemplo, de una especializada, bajar un poco ese estatus, esa que en algunos casos podría ser, o no en algunos casos, para no ser excluyentes. Por su parte, el francés o el español del ejemplo, comprendiendo la dificultad de algunos términos de su disertación, pues a sabiendas que son muy imprecisas las traducciones al idioma inglés, en el ejemplo, debería hacer en sus notas o pies de página muy riguroso y hacer una amplia disertación sobre el término problemático. Por su parte, el editor inglés debería adoptar una postura más democrática, más inclusiva y apoyarse, ya lo dije, en académicos muy fuertes en el tema
y a la vez que dominen el idioma fuente. Ese me suscita de comentario. Claro, uno de estudiante en ciertas materias tuvo problemas con las traducciones, mucho más en nuestra época, de los de mi generación, que el inglés era una cosa que a mi manera de ver muy mal enseñada. Estudiábamos mucho inglés, pero no aprendíamos. Quizá el método ya se ha reconocido que el método en que nos formamos para aprender inglés fue equivocado. Ya hoy ha mejorado, ya es un método que sigue los patrones de conocimiento natural de un idioma como lo aprende un niño. Cerrado este paréntesis, esos son mis comentarios. Muchas gracias, Luis Hernando, y le cedo la palabra a Camilo para que, pues, si quiere Francisco hacer alguna intervención uniendo estas dos. Yo posteriormente de la intervención de Camilo tal vez pediría la palabra para explicar algunas cosas que incluso vinculan el asunto del dólar que señalaba Luis Hernando y que me parece que es pertinente establecer ese vínculo. Perfecto, entonces tienes la palabra. Listo, vale, pues para mí también hay dos puntos que son, pues que subrayé que me parecieron bien importantes. Uno de ellos también es la parte de la inconmensurabilidad del lenguaje, partiendo pues como Francisco lo decía también del ejemplo del mismo texto, que es una interpretación en el español de Francisco de una autora china que tuvo que hacer un intento para explicar en inglés. Entonces, que posiblemente haya alguna parte de la idea que se pierda, pero pues eso también me llevó a pensar que en la actualidad, de hecho, hay modelos de inteligencia artificial que son realmente muy buenos. Si no es posible traducir totalmente las ideas del autor, sí es posible tener una idea clara sobre, digamos, los puntos principales que el autor quiere expresar. Entonces, pues ese lado de la inconmensurabilidad me pareció bien interesante. El otro lado es un problema, la otra idea que me surgió fue un problema asociado, digamos, a ello, cuando estaba leyendo principalmente la parte económica, y es que en la actualidad hay una tendencia en las revistas a hacer de algo que llaman acceso abierto, pero esto que llaman acceso abierto es pues que tienen unos costos de publicación, por ahí digamos que leyendo y viendo por encima descubrí que hay dos tipos de costos de usuarios. Uno son los usuarios diamantes, que son las instituciones. Un ejemplo de eso es la Universidad de los Andes en Colombia tiene un convenio con Elsevier, pero ese convenio es solo para los profesores de planta y para los estudiantes de doctorado que publiquen con profesores de planta. Si uno no es un usuario diamante, es decir, patrocinado por la institución, pasa a ser un usuario oro, un usuario más normal, que son usuarios en donde el mismo escritor del artículo es quien tiene que pagar los costos de publicación, en el mejor de los casos conseguir una subvención o un apoyo de alguna universidad o instituto, pero pues lo curioso es que estos gastos de publicación pueden llegar incluso a los $3,000. Revisando algunas revistas en general veía que los precios, digamos, en Elsevier pueden ir de los 170 euros hasta los 8.500, en Springer Nature desde los 505 hasta los 9.500 euros, en Taylor & Francis de 570 a 4.560 euros. Y finalmente esto también termina siendo otra barrera añadida para los escritores que están en la periferia, porque pues creo que así logremos escribir artículos en inglés con un inglés decente que se pueda leer, no muchos vamos a tener la posibilidad de pagar alrededor de $3,000 para ser leídos. Y pues digamos que esas son como las dos ideas principales que me surgían, y con eso cierro mi intervención. Bien, Astrid, yo no intervengo porque Jorge quiere hablar, entonces más bien después de Jorge. Muy bien, Jorge, tienes la palabra. Gracias, buenas noches a todos. Sí, quería ahí comentar y hacer una anotación respecto a
el tema del idioma y sobre todo la hegemonía como lengua franca, el inglés, pues hace muchos años ha venido pues mandando. De hecho, hace tantos años que cuando entré a la universidad, lo primero que me dijeron allá es que la ciencia habla inglés, y cuando fui a la biblioteca de la universidad, la mitad eran libros en españoles y nos dijeron, mire, estos libros de español de aquí para acá, muy pocos se los van a citar sus especialistas, de ahí para allá está la hemeroteca. Entonces ahí fue el primer choque fuerte de la universidad, porque igual como de acuerdo con Luis, el inglés que salíamos del colegio era bien deficiente. Entonces, digamos que esa es efectivamente una barrera. Yo creo que la parte del inglés también tiene que pesar mucho la parte económica, porque digamos que a nivel científico, pues son esos países que más producción científica tienen. Nosotros ya los países latinoamericanos con esta situación, pues las producciones no tienen ni el volumen ni el calado. Lo que yo sí de pronto no sé y tengo la duda, hoy la hegemonía filosófica en producción, no sé qué país la tenga, y pues ahí es donde de pronto si Luis Francisco me amplía en el tema de que la autora dice que pues para algunos científicos producir en inglés es difícil, y pues la producción filosófica no sé si es que está en inglés a la alta producción, o digamos que la filosofía al ser más abierta al mundo, pues pueden haber muchos países que no estén en el primer mundo económico, pero pues sí tengan la capacidad intelectual de producir, y este sea una barrera significativa e importante para ellos en las publicaciones que pues tendrían que ser en inglés. Y ya pues para terminar, me parece también importante revisar el tema de la inteligencia artificial, cómo hacia el futuro se va a comportar los idiomas y las interpretaciones de los mismos, ya porque uno ve muchos avances en la parte tecnológica donde las traducciones pues ya son muy aproximadas a, a, a la interpretación de los países, pues de la lengua de cada país. Entonces, pues quedo ahí como con la duda de cuál es la hegemonía hoy de la producción filosófica en el mundo. Gracias. Bien, muy bien, gracias Jorge. Y gracias Camilo también por el comentario que señaló, muy pertinente. Em, bien, entonces voy a recoger varias de las cosas que se han dicho y trato de plantear la respuesta a la pregunta. Primero que todo, pues la mayor cantidad de publicaciones para el campo de la filosofía se da en inglés. Y no es que sea un país el que tiene la mayor cantidad de producción. Lo que sucede es que como se estableció a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, el inglés como lengua franca en la publicación científica global, entonces todas las áreas académicas se trabajan en inglés. Por supuesto, se siguen trabajando otras lenguas eh, de lenguas nacionales de distintos países, pero el inglés es el, el idioma en el cual se hace la mayor cantidad de publicaciones en todos los campos de la ciencia y en todos los campos académicos. Entonces, ciencias físico-naturales, ciencias formales y matemáticas, ciencias del espíritu, humanidades. El inglés es la lengua que predomina en las publicaciones y en los monopolios de publicación científica, hablando en términos editoriales. Y eso pues sería la respuesta para Jorge, porque esto está también vinculado con un mercado, un sistema económico de publicación que va desde la recepción de los mismos artículos, tal como lo señalaba Camilo, hasta lo que es toda la distribución, también como señalaba Camilo, de los beneficios de esas publicaciones que son a nivel institucional y excepcionalmente a nivel personal cuando se tiene una suficiente fortaleza económica para poderlo abordar, pero generalmente es institucional, como muy bien lo dijo Camilo. Bien, entonces, para poder entender mejor cómo se va estructurando esto,
tengo que recurrir a varias cosas que, que están vinculadas con la difusión de la ciencia occidental. Vale la pena entonces aquí recordar un documento que fue el resultado de una investigación histórica del profesor George Vasala, publicado en la revista Science, en el volumen número 56 del 5 de mayo de 1967. En su momento, hace ya varios años, hice la traducción de este artículo, que se conoce como la difusión de la ciencia occidental. Y él planteaba en un modelo de 13 etapas para describir la introducción de la ciencia moderna en cualquier nación no europea. Señalaba lo siguiente: un pequeño círculo de naciones de Europa Occidental proporcionó el hogar original para la ciencia moderna durante los siglos XVI y XVII. Tales países como Italia, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Alemania, Austria y los países escandinavos. El área geográfica relativamente pequeña cubierta por estas naciones fue el escenario de la revolución científica que estableció pues firmemente el punto de vista filosófico, la actividad experimental y las instituciones sociales que ahora identificamos como ciencia moderna. Los historiadores de la ciencia a menudo han intentado explicar por qué la ciencia moderna surgió por primera vez dentro de los estrechos límites de Europa Occidental, pero pocos o ninguno de ellos han considerado la pregunta que es central dentro del trabajo del profesor Vasala. ¿Cómo es que se difundió la ciencia moderna de Europa Occidental y no encontró su lugar en el resto del mundo? Y entonces para ello hay que recurrir a otro estudio que he venido haciendo, y este sí en compañía de Astrid, digamos como parte de nuestras actividades en filociencia, pero como parte también de su trabajo doctoral, el de Astrid en el campo de la filosofía. Y es el estudio, por un lado, de la ontología histórica que propuso, por un lado, Michel Foucault, excusen, y su derivación, su transformación en la visión de ontología histórica planteada por Ian Hacking en todo lo que tiene que ver con el poder estudiar los objetos de investigación a través del tiempo, a través de la historia. Y esta visión se articula con otro estudio que también con Astrid hemos venido haciendo, que tiene que ver con los estilos de pensamiento en la tradición europea. Y llamémoslo de la siguiente manera: los estilos de pensamiento científico en la tradición europea que viene desde los griegos. Entonces aquí uno va entendiendo y va articulando que esto es un asunto no casual, el hecho de que el inglés hoy por hoy es la lengua franca en la difusión científica y que hay toda una industria en relación con la divulgación científica en la lengua inglesa, sino que tiene que ver con un entronque que es totalmente histórico, es político, geopolítico y que está entroncado dentro de la historia. Y el entender que estos países de Europa que señala el profesor Vasala, más el desarrollo de la historia de unos estilos de pensamiento como los que Crombie en su obra sobre los estilos de pensamiento en la tradición europea va señalando a lo largo de más de 2000 años de tradición, permite ver cómo en Occidente, basado en su origen en el pensamiento europeo, desde los griegos hasta nuestra época, pues se estructuró una manera de ver el mundo y esa manera de ver el mundo también está incluida en unas formas de comunicarlo. Y en ese sentido, dentro de ese proceso histórico, resulta que países que hablan el inglés fueron los que tuvieron el dominio para poder hacer esa publicación. En otro estudio de el profesor Chambers de una universidad australiana, basado en los estudios de George Vasala,
el profesor norteamericano, señala que esas 3 etapas que proponía el profesor Basala en la difusión de la ciencia europea, el profesor Chambers señala que la mayoría de los estudios históricos existentes sobre el surgimiento de la ciencia en cualquier localidad ya incorporan la consideración de 3 etapas que son: 1, la aparición de una red mundial de información y comunicación que se puede llamar intercambio metropolitano. Estamos hablando a partir ya del siglo XVI. El significado principal de la primera etapa de lo que el profesor Basala había señalado en la difusión del conocimiento europeo es que marca la fundación de esta red por medio de viajeros y expediciones y el intercambio de ideas, textos, representaciones y especímenes reales que se fueron dando históricamente. Pero el texto original no solo habla del flujo de conocimiento que surge en la periferia, es decir, en las colonias, y va a la metrópoli, es decir, al centro europeo. Se tiene en cuenta entonces un segundo componente, que es el emplazamiento histórico de un marco institucional para la ciencia en cada localidad, que ha sido el principal estudio de los historiadores de la ciencia colonial. Este, compuesto por organizaciones locales, edificios, escuelas y revistas, así como nuevos roles socioprofesionales y comunidades de personal capacitado, es decir, las instalaciones físicas y los mecanismos sociales que subyacen a la participación exitosa en la empresa de la ciencia moderna, pues es el otro componente que se va estableciendo a lo largo del tiempo para poder configurar una manera de distribuir el conocimiento científico y también de ir adoptando de a poco una, una lengua a través de la cual ir haciéndolo. Por supuesto, en esta primera etapa hay una competencia de distintas lenguas. Entonces, el francés tiene en un momento determinado una preponderancia, pero compite con el inglés al mismo tiempo, porque tanto el imperio francés como el imperio británico y el imperio español están en puja. Y viene una tercera etapa, que es el intercambio metropolitano y la infraestructura científica local de las colonias, donde se vincula el conocimiento al poder a través de muchos y diversos mecanismos sociales, estrategias culturales y, por supuesto, de tipo político-militar a través de los sistemas de, de desarrollo de armas, el desarrollo de mecanismos comerciales que generan, pues, una dirección y un control de los procesos en la construcción del conocimiento y su comunicación entre el centro y la periferia. El centro entendido como estos países europeos que son los que son colonizadores, y la periferia, que son las colonias que se van estableciendo a lo largo del tiempo en la medida en que a través de los viajes, a través de los intercambios, a través de los descubrimientos de territorios, pues se van dando y generan una gran variedad de objetivos nacionalistas e imperialistas de estos países europeos, y así como el desarrollo de ciertos valores tanto individuales como comunales, colectivos, dentro y fuera también de la comunidad científica que se iba configurando en este proceso. Y es así como entonces después se va a entender, teniendo en cuenta otra obra, que es la de Emmanuel Wallerstein, que hacia finales de los años 90 del siglo pasado, gracias a un trabajo que estaba haciendo el grupo Gulbenkian en relación a la redefinición de las ciencias sociales, plantea que en un libro que se llama Abrir las ciencias sociales, para el caso específico de las ciencias sociales, eh, pero que trata también de las ciencias físico-naturales en unos apartes, indica que el establecimiento de las universidades a partir del siglo XIX genera también un establecimiento de las disciplinas. Y ahí es donde vamos a conectar cómo el imperio inglés, que ya está consolidado en el siglo XIX, es el que va a dar el estatus de lengua franca al inglés en la difusión del conocimiento científico, que hasta el siglo XVIII estaba en lo que yo estaba describiendo de los trabajos de George Basala y el profesor Chambers.
al tiempo que se producía la fisura intelectual entre la filosofía y la ciencia en la mentalidad de la época al inicio de la modernidad, pues se operaba un resurgimiento de la misma universidad. Recordemos muy bien que solemos hablar de la universidad como una institución continua, pero ello no es cierto todo de todas formas. La universidad medieval fue una institución muy interesante, pero prácticamente había muerto a finales del siglo XVI. Entonces, las universidades llegan a ser insignificantes a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, pues carecían de un cuerpo directivo permanente y lo esencial del trabajo intelectual se llevaba a cabo al margen de ellas y en otro tipo de instituciones como en dos imperios como el Collège de France, em, para el caso del Imperio francés, y la Royal Society para el caso del Imperio Británico. Entonces, vamos entendiendo que la disminución de importancia de la universidad medieval es porque en esa auge y apertura de, de, de la modernidad, llamémoslo así, está vinculada con esa revolución científica y esa exploración del mundo, ya no desde una perspectiva de base metafísica, sino de base empirista. Y es por eso que aparece el Collège de France y la Royal Society. Una de las cosas realmente interesantes que vamos a encontrar en estas sociedades es que hay unos inversionistas que favorecen a algunos exploradores del mundo natural con el propósito de generar conocimientos que puedan ser utilizables y aplicables para el proceso productivo. Y aquí es donde vamos a ver cómo el conocimiento que se va a producir acerca de cómo funciona el mundo también está vinculado con los intereses económicos de cómo poder generar transformaciones dentro de los procesos productivos para hacer mucho más dinámica la actividad comercial entre las metrópolis de estas países coloniales europeos con respecto a sus colonias en el resto del mundo. Y una de las cosas más interesantes, pues ya vienen a desarrollarse en el siglo XIX, consistente en la reinvención de la universidad como ámbito tanto de la creación del conocimiento como de su reproducción. Y entonces estas organizaciones como el Collège de France o la Royal Society, que reunían a los llamados filósofos naturales o filósofos de la naturaleza, se va a trasladar a las universidades donde aparece ya la idea primigenia del concepto moderno de ciencia. Ello trajo algo nuevo que afectaría a las facultades, la de la filosofía al comienzo, y las desintegraría hacia algo que posteriormente se denominaría disciplinas, dotadas de cátedras con departamentos que otorgaban títulos académicos. La estructura de la universidad en el siglo XIX, tal como la conocemos hoy, se creó realmente a finales del siglo XIX y por lo tanto la universidad y las disciplinas que la conforman constituyen una invención que es muy reciente. Y aquí vamos a ver entonces por qué es que el inglés, porque es la época del Imperio Británico, sobre todo época victoriana, de una fuerte influencia del Imperio inglés en más de medio mundo, es la que va ejerciendo ese imperio lingüístico de la difusión y la comunicación en lengua inglesa. Podemos decir que en términos del desarrollo de las disciplinas individuales, aproximadamente entre más o menos 1750 y 1850, nos hallamos en una situación en la que surgen centenares de nombres para los distintos campos de lo que de investigación de lo que después se llamarían las ciencias. Pero entre 1850 y 1914, ahí es donde asistimos a la reducción de estos nombres a un pequeño número de denominaciones que al final se convierten en las disciplinas científicas que hoy conocemos. Esto lleva a realizarse mediante una especie de
llamémoslo así, una coagulación de conjuntos de intereses y conjuntos de problemas. Entonces, en el caso de Emanuel Wallerstein, en su obra sobre abrir las ciencias sociales, que hace parte de un estudio mucho más amplio que se llama la relación de conocimiento-mundo, pues arguye que mediante tal agregación, pues se arriba a los 6 grandes nombres corrientes de hoy en día, más un par de nombres menores. Estas 6 grandes denominaciones se convierten en departamentos, en asociaciones profesionales, en revistas académicas y en el sistema de clasificación de las bibliotecas. Y aquí es donde se va a entender cómo todo está encadenado. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, la reproduce como un conjunto de categorías en la última década del siglo XIX. Y todo ello se institucionaliza en una serie de opciones donde se decide que la lengua inglesa va a ser la lengua franca a través de la cual se van a hacer todas las publicaciones. Entonces, esto va a permitir entender cómo en la institucionalización de las universidades modernas, con la departamentalización del conocimiento a través de la fundación de disciplinas científicas, se establecen sistemas de publicación en esas disciplinas, lo cual genera todo lo de la industria editorial de esas disciplinas. Y, por supuesto, entonces después se van consolidando monopolios de publicación científica que organizaciones como el C10, Scopus, Taylor y Francis, entre otras, son 6 o 7 las, las multinacionales de la publicación científica, establecen una manera de hacer esas publicaciones. Y tal como lo decía muy bien Camilo, entonces, tal como lo señalaba Camilo, entonces hoy en las publicaciones científicas las, las editoriales no producen sus publicaciones simplemente por amor al arte y a la distribución del conocimiento. Todo este conocimiento se cobra, las publicaciones se cobran, tienen unos valores. Generalmente están entre 20 y 40 dólares la descarga o el acceso a los artículos. Pero fuera de eso, ustedes van a entender muy bien el negocio. Como decía Camilo, a los investigadores que producen y que tienen que producir la inmensa mayoría de las veces en inglés, les cobran para hacer su propia publicación. Les cobran, habla de creo que 170 dólares hasta 8,000 dólares dependiendo del área. Claro, hay una serie de conocimientos que tienen que ver con áreas estratégicas, que son áreas que incluso pueden afectar la seguridad nacional de las naciones. Y ahora no estamos hablando simplemente de publicaciones de ciencia pura básica, ciencia experimental, estamos hablando de tecnociencia. Quienes me hayan escuchado hablar varias veces en esta tertulia ya sabemos que la tecnociencia es esa articulación entre los desarrollos de tecnología que implica investigación, desarrollo e innovación, que están vinculados con conocimientos científicos que permiten la construcción, la generación de dispositivos, aparatos, instrumentos, herramientas e infraestructuras que hacen parte del actual desarrollo de los complejos de producción económica, complejos de defensa, complejos de comunicación, complejos de transporte y todas las áreas que hoy tenemos en nuestra sociedad global. Entonces, con esto, lo que deseo es hacer entender por qué el inglés es la lengua franca. Está articulado con todo esto que acabo de decir, que tiene un desarrollo histórico, pero que es un desarrollo histórico económico, estructural, geopolítico y geoestratégico. Entonces, en esa medida podemos entender mucho mejor por qué el imperialismo del inglés está ligado con el imperialismo de los países que son anglófonos, y los que no son anglófonos que se han ligado con los anglófonos. En un estudio hecho y publicado en la Universidad, por la biblioteca de la Universidad de Stanford, la cual todos podemos tener acceso en la biblioteca de la Universidad de Stanford, para el campo de la filosofía se hizo una investigación
para ver qué autores tenían mayor cantidad de publicaciones en lengua no inglesa y solamente salió uno. El nombre de ese filósofo se llama Jürgen Habermas. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de sus publicaciones, él ha sido muy fiel, han sido hechas en alemán. Y de allí que traduzcan todo lo que quieran a otras lenguas, inglés, español, francés. Es el único investigador en el campo de la filosofía que la mayor cantidad de sus publicaciones las ha hecho en alemán, en una lengua distinta del inglés. Entonces, con esto trato de responder, pues, por un lado, a lo que me había preguntado Jorge, por el otro lado, para articular con lo que señalaba Luis Hernando acerca del inglés y por qué el inglés está relacionado con todo este entronque histórico, político, económico, geoestratégico que he señalado, que están en el marco de la historia. Y por supuesto que coincide perfectamente con lo que muy atinadamente Camilo había señalado. Con ello cierro mi intervención en este momento para darle la oportunidad a otros, Astrid. Muchas gracias por este contexto que nos permite entender mejor el artículo. José Gersaín, tienes la palabra. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches, casi buenos días. De nuevo llegué tarde. Creo que ya descubrí dónde está el problema. El problema está entre la pantalla y el espaldar de la silla. Entonces, me perdí de nuevo la primera parte. Llegué a la etapa de las preguntas, las he escuchado con mucho cuidado. Yo les confieso que como todo esto es nuevo para mí, ¿cierto? Mis foros son más de lo económico y esas otras cosas menos importantes. Siempre hago un pequeño recuento escrito de lo que leí y mis sensaciones al respecto. Y por tanto, lo que yo extracto fundamentalmente está muy atado a lo que encontré en el texto. Y voy a permitirme, con anuencia de ustedes y anticipándoles, y todo parece que no estoy en la misma línea de las preguntas anteriores, quizás no estoy de acuerdo con muchas de estas, pero bueno, mis observaciones al respecto. El documento sobre la diversidad lingüística en filosofía presenta un panorama en el que la producción filosófica está condicionada y hasta limitada por la barrera del idioma inglés. Aunque reconoce que se trata de un idioma que se ha posicionado como medio de información y comunicación gracias al poder económico y político norteamericano en la posguerra, en la práctica plantea un panorama autovictimizante antes que autocrítico sobre el tema de la diversidad lingüística en filosofía. No reconoce aportes y rutas logradas a través del idioma, es decir, no lo valora como recurso, sino como restricción. A partir de esa observación general, tengo algunas reflexiones que son de un economista tratando de hablar de otras cosas. Antes que el idioma fue el lenguaje, una expresión evolutiva. El idioma como fruto de milenarios procesos contextuales, mediáticos, tribales para la adaptación, competencia y adaptación del sapiens. En esta misma línea, las variaciones interlingüísticas a las que hace mención el artículo siempre serán tan culturales como mediáticas. El concepto de espacio variará con base en la experiencia y condiciones específicas de desarrollo. Basta pensar en la idea de espacio de un habitante de países como Rusia, Canadá, Estados Unidos, Australia, que son continentes, con dimensiones proporcionales de espacio en los aspectos de vida frente a otro individuo nacido en El Salvador, en Haití o en alguna isla del Pacífico. O para no ir tan lejos, el contraste del concepto de espacio de un individuo nacido en un cuarto de inquilinato respecto del que puede tener otro nacido aún en un mismo país o ciudad, pero en un enorme penthouse de 600 metros cuadrados, de estrato 6. Es el contexto lo que define la idea de
espacio. El contexto y cosmovisión cultural y social dimensionan el ritmo de vida y lenguaje en el que se expresan y comparten las experiencias. Los aprendizajes. El idioma unifica imágenes, sonidos y le da sentido compartido, tribal y sobre todo contextual a lo que se quiere significar. La discriminación de género propuesta en el texto me parece que es un embeleco que está de moda. El concepto de sexo, que es un concepto biológico, y el de género, que es un contexto de función social, no existía en la Grecia antigua de los grandes filósofos. Una sociedad conformada por seres con diferencias de desarrollo y evolución que ha sido manipulada para atribuirle a los pensadores comportamientos sexuales tanto desde lo negativo como desde lo positivo. El concepto de género como función social se convirtió en contenido obligado del discurso político, social y hasta científico. Ni qué decir de lo sucedido con las ideas primigenias y liberadoras del feminismo reciente. Nada más alejado de la realidad histórica que pensar que el quehacer y conocimiento filosófico no avanza por razones de género. El idioma, en cuanto fruto del quehacer evolutivo y reflejo de los poderes subyacentes que lo posicionan, es un misil al que es mejor obedecerle porque huirle es imposible. Imaginemos el acceso a Internet en una página escrita en chino, en patuá o inclusive en guambiano del Cauca. No sería lo mismo que lo que podemos tener unificado, digamos, predominantemente por el inglés. En este mismo foro de ciencia, me refiero en el que estamos reunidos hoy, el foro de filosofía de la ciencia, aprendimos, ustedes ya lo sabían, yo lo aprendí, al revisar varios planteamientos de filósofos del más alto nivel, que los hechos son una cosa, el lenguaje con que se expresan son otra bien distinta, al momento de generar sentido. Creo que no, del sentido comunicativo de Habermas, y más no estoy. Contrario a lo dicho por el autor, hablar y pensar siempre van juntos. Lo que pasa es que no son asépticos. La insularidad en filosofía, como dice el autor, es evidente, pero esa insularidad no puede achacarse a las barreras idiomáticas sin revisar antes de manera crítica y objetiva el quehacer filosófico en los centros de generación de conocimiento y sus aportes a la construcción de la realidad actual. Cuando el producto filosófico es bueno, se traduce y se difunde. Cuando no lo amerita, con seguridad ni siquiera su propio autor tomará el riesgo de hacerlo. Siendo la filosofía una de las ramas del conocimiento más proclives al neologismo, no es de extrañar que sea una de las que más barreras afronta al momento de traducirse o comunicarse y publicarse. El problema no es el idioma, el problema puede ser la ciencia misma y la forma como la estamos manejando. Igual ocurre con las demás ciencias y tanques de generación de conocimiento alrededor del mundo, y más aún en el mundo globalizado en el que estamos viviendo. Que los filósofos, por las razones que sean, no hablen, lean o escriban en inglés, no es culpa del idioma inglés, menos aún de algún gringo millonario y malintencionado. Las raíces de la baja diversidad lingüística hay que buscarlas en el terreno mismo del quehacer filosófico. Desde hace mucho tiempo sabemos que el sol no sale porque los gallos cantan. Y una reflexión, una pregunta al final, a manera de ejemplo reciente me pregunto, ¿en qué idioma escribió sus obras Michel Foucault y qué ha permitido que después de ser traducido a más de 500 idiomas, la pléyade mundial de Foucault-latras, porque hay una focolatría, y continúen pensando de manera similar, aún sin ser angloparlantes de origen? Gracias. Discúlpeme el tiempo. Pues mi querido José Gersaín, a usted no hay que disculparle el tiempo, porque generalmente esa inteligencia que su señoría maneja, Ay, no, hombre, indudablemente, claro, es una inteligencia que está llena de cianuro, indudablemente, de cianuro intelectual. Creo que su señoría, al igual que este servidor, estamos, no sin quererlo de manera
malhadada ni con una intención perversa, desnudando el trabajo de la profesora Jen. Correcto. ¿Por qué razón? Porque la profesora Jen es muy juiciosa en hacer la tarea metodológica de un estudio basado en estudios previos, ya sea de carácter empírico o de carácter reflexivo filosófico. Pero la profesora Jen tiene un gran pecado, y es que ni tiene en cuenta los antecedentes de la historia de la humanidad, cómo se fue desarrollando y cómo Occidente se organizó de tal manera a lo largo del tiempo para generar todo el proceso de los últimos 6 siglos, llamémoslo así, y que dentro de ello se generara esa relación entre centro imperialista, periferia de colonias, por un lado, y por el otro, el hecho de que em, muy difícilmente tiene en cuenta cierto tipo de cosas que surgen, a pesar de que ella trabaja la idea de espacio, la idea de objeto y la idea de referencia, lo hace de una manera muy técnica y muy simple, porque el asunto aquí no es solamente de ciertos conceptos específicos y básicos con los ejemplos que pone, sino que tiene que ver con cosmovisiones, que tienen que ver con cosmovisiones de pueblos, tiene que ver con maneras que están relacionadas con valores y formas de vivir en ambientes distintos y que, por supuesto, generan unas diferencias que son significativas en la conceptualización de la experiencia humana. Y que cuando esa experiencia humana se trata de trasladar de manera sistemática en términos de conocimientos, ya sean científicos o en este caso que nos corresponde filosóficos y específicamente filosóficos científicos, pues por supuesto vamos a tener que hay un reduccionismo obligado por la lengua franca que tenemos, porque hace que ciertas estructuras, por ejemplo, del alemán, que es una lengua hipercompleja en el sentido conceptual, o de otras lenguas que son más ideográficas, eh, a raíz de sus maneras de ver las cosas, como el mandarín, o otras lenguas que son más pictóricas, eh, que tienen una manera de ver el mundo y acercamiento al mundo de forma más mitopoéticas, que hace que la estructura del inglés, que es una estructura que es de base lógica y base empírica, porque justamente el empirismo se desarrolla en un ambiente angloparlante y es el que ha sido el ambiente en el cual la lengua inglesa ha estado fortalecida. Eso implica que el empirismo y la visión empírica y de un realismo crítico empírico, pues sea el que domine la estructura de una lengua, que por supuesto tiene la ventaja de que a través de la estructura lógica pueden haber comunicaciones, pero hay otras maneras que se pierden. Por ejemplo, las traducciones de Michel Foucault del francés al, al inglés, es posible que haya ciertas cosas que se pierdan en las formas como Foucault las plantea. Incluso habría más familiaridad en las traducciones de Foucault del francés al español, porque hay cierto tipo de hermandad, o al portugués. De la misma manera, cuando tratamos de abordar en el español o en portugués ciertas cosas que se han trabajado desde el punto de vista empírico y lógico matemático, tenemos también dificultades. Me estoy refiriendo a los casos de ciencias como la química cuántica, la física cuántica. eh, en ese sentido también tenemos dificultades. O sea, la dificultad no es que el inglés esté imperando, la dificultad es que las lenguas no necesariamente pueden recoger toda la estructura del mundo y están mediadas, como lo señalaba en su momento el segundo Wittgenstein, por unas reglas que establecen unos juegos del lenguaje, que así sean eh, juegos de lenguaje, de lengua escrita, siguen funcionando allí y hace que no haya esa posibilidad de
poder, como señalaba Camilo en su momento, hacer la interpretación en la traducción de lo que originalmente se dice en una determinada lengua cuando se hacen traducciones. Y Camilo planteaba el ejemplo, una profesora de origen chino que produce en inglés y que viene aquí un latinoamericano como yo para hacer la traducción lo mejor que se pueda, donde me tocó en más de una ocasión mm, indagar el significado de un término en un contexto, porque los contextos también, los contextos lingüísticos también generan unas variaciones eh, en los significados, porque hay veces son de orden directo, pero otras veces son de orden metafórico. Y en ese sentido, metáforas que en algunos casos, como es el campo que me corresponde de la filosofía y la ciencia, hay que tener una relación con otro tipo de saberes u ámbitos de saber con los cuales está vinculada la figura de la estructura lingüística que uno está traduciendo. Y en ese sentido, pues Camilo acierta perfectamente en lo que estamos diciendo. Podríamos también utilizar, digamos, los mecanismos de la inteligencia artificial, el GPT 3.5 o el 4, para mirar en ese contexto qué pudiera significar, pero solamente usando la estructura lingüística, y lógico-lingüística. Pero resulta, y aquí es una de las limitaciones que encontramos con la inteligencia artificial de los lenguajes naturales, Camilo, a propósito de lo que tú señalabas, y es que allí la estructura es lógico-semántica de lo que la herramienta ha logrado aprender en lo lógico-semántico. Pero hay otros componentes que están más allá de lo lógico-semántico, Camilo. Y entonces allí se pueden perder cosas. Entonces, esa es una de las limitaciones que tenemos en los procesos de traducción. En los últimos años yo me he dedicado a la traducción de artículos que no se encuentran en español. Estoy traduciendo ahorita un libro de Ian Hacking, de 4 conferencias que produjo en el año 2009 en la Universidad de Taiwán. El artículo, perdón, el libro está escrito en inglés. Por supuesto, están las traducciones en el idioma que sea, no sé si es mandarín específicamente o alguna variante de las lenguas chinas en Taiwán. Entonces, la única posibilidad de poder conectar es con el inglés. Afortunadamente, pues Ian Hacking, siendo canadiense, pues dio su conferencia en inglés y se toma en inglés, y yo lo que hago es la traducción a la lengua castellana de, 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 de sus conferencias. Pero ahí encuentro también esos asuntos que señalo de aspectos metafóricos, sobre todo cuando habla de ciertos elementos que provienen de la cultura griega y se desarrollan en la tradición europea, aquí vinculando el pensamiento también de Crombie, el estudioso de las tradiciones de pensamiento en la historia europea. Entonces, todo este tipo de cosas nos la encontramos, y creo que el, la lectura crítica comentada de José Gersaín nos ayuda a entender mucho más por qué la profesora Jen pues se queda corta, se queda solamente en los aspectos formales de una investigación que por supuesto es rigurosa, porque la riqueza de fuentes es muy amplia, pero no tiene en cuenta estos otros elementos que tanto José Gersaín, Camilo y este servidor pues han señalado, junto con también lo que brevemente señaló Luis Hernando, que ahorita lo va a enriquecer porque pidió la palabra. Luis Hernando. No, a ver, no, muy interesante lo que plantea José. Digamos, no entro como a... Fue un poco denso y hay varias ideas ahí que tocaría mirarlas más despacio. Pero en el tema central del lenguaje, como el mismo José lo dijo, lenguaje antes que idioma, me gusta que subraye Luis Francisco ese problema. No se trata de la traducción mecánica de un término, sino de su sentido. Aquí en la tertulia, en muchas sesiones hemos hablado de ese caso, y me voy a una de las tertulias que fue muy interesante cuando discutíamos patrones lógicos
y decíamos, por ejemplo, los chinos y en general los orientales, una palabra no es blanco o negro, positivo o negativo su sentido, como los occidentales nos formamos. Y en idiomas como en el inglés, que es más claro, en el inglés es tan claro, mi hija que estudia en inglés me dice, papi, es que en español hablamos mucha carreta. Entonces yo le entro a controvertir, le dije, carreta no, tenemos más significados para las cosas. Pero vuelvo al ejemplo chino que me parece pertinente traerlo. ¿Por qué el horóscopo chino es tan distinto al horóscopo occidental? Una interpretación china de una palabra, de un término, de un concepto. Yo leo mucho los horóscopos chinos, me parecen que contienen mucha sabiduría en términos de que una cosa puede ser o no ser al mismo tiempo, dependiendo unas condiciones. Y los chinos son así, porque su desarrollo cultural ha sido ese, y podríamos profundizar en otra ocasión. Pero lo pongo como ejemplo casi que extremo, porque es que el lenguaje inglés es muy positivo, muy matemático y quizá no incorpora disertaciones de culturas, de otras culturas. Voy a dar un ejemplo en la economía, José, que tú eres economista. Amartya Sen de la India debate mucho sus contenidos con las escuelas económicas dominantes porque él sustenta en muchas partes los temas culturales que no son concebidos por esas normativas económicas surgidas en Norteamérica, con ejemplos norteamericanos, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos, pero lo que quiero subrayar es que el aspecto cultural, como lo dijo Francisco, es un tema delicado en el lenguaje y que en tanto filosofía de la ciencia o filosofía general, un traductor debe ser muy cuidadoso para que cuando no haya traducciones exactas, sea muy asertivo en interpretar, en darle cabida a eso que no se encuentra la palabra exacta, porque el tema que está en juego es el significado del término, de los términos del lenguaje. Y esa discusión me parece desde que Luis Francisco la ha introducido y cuando siempre refiere a Wittgenstein, una discusión bastante seria. Y un comentario particular, no quiero reivindicar como desde una perspectiva ideológica el tema de género, pero muy bien traído en el momento, no solo por el momento, digamos que puede ser chocante decir es que está de moda y se le busca meter el género en todo. No, está muy bien traído porque el tema de género tenemos asociaciones nosotros. El ejemplo de los objetos cuando se les asigna el género es de fondo. Resulta que cuando a un objeto se le asigna el género masculino, de una vez uno en la lectura casi que hay como un contenido latente que dice fuerte, masculino es fuerte, dominante, preponderante, y lo femenino en algunas lecturas lo traduce uno, porque esa es la cultura patriarcal, lo traduce uno como débil, como del cuidado, como delicado. Quiero decir que eso no es poca cosa, y el tema de género me gusta bien traído porque tenemos que deconstruir en el lenguaje para las perspectivas futuras de todo. Pero ese es otro tema, no me quiero meter por ahí. Pero digo, yo no creo que la filósofa china lo haya traído en la perspectiva de género que se discute hoy con el feminismo y con el patriarcado, etcétera. No, lo trae en tanto significados construidos por las culturas en donde lo masculino a veces es excluyente de lo femenino, o por lo menos o se toma como algo dominante sobre el sentido del género femenino. Dejo ahí no es tan fácil agotar el tema acá, no es de fondo, pero lo traigo como ejemplo el tema de género porque es necesario en las lecturas que hagamos, yo lo hago, lo estoy haciendo, de construir un poco en el lenguaje, o si no, uno no entiende la perspectiva misma de lo que está en juego, que es un tema de cambio cultural. Muy bien, gracias. Luis Francisco. Gracias, Astrid.
Antes de hacer la intervención, quiero señalar que Estelita acaba de escribir de manera muy brillante, por ejemplo, dos expresiones que tienen una significación distinta, por lo menos en, en nuestra lengua castellana. Hablar de un hombre público muchas veces es estar hablando de un prohombre, de un patriarca de nación o algo por el estilo, pero hablar de mujer pública es otro tipo de interpretación, de una mujer dedicada a la, a la prostitución o a la vida ligera, a la vida de, de de desorden en el sentido de su vida sexual, eh, que tiene una connotación también valorativa, como la de hombre público. Entonces, estos son, sí, los juegos que uno tiene del lenguaje según la comunidad lingüística en la que estamos, en este caso de la lengua castellana. Y por supuesto, me parece que es muy valioso, Estelita, el planteamiento que tú haces. Bien, lo que deseo señalar es que la profesora Jen, de todas maneras, con respecto al género, ella no se va tanto al punto del posible debate ideológico que pudiera haber en relación a género con respecto a la ideología de género, que es un tema específico que no es tema nuestro ni de la filosofía de la ciencia, la verdad, porque es un asunto ideológico político más bien. Él plantea el asunto del género en términos ya sean de los objetos y la referencia. Por ejemplo, la expresión llave en alemán, la llave es una denominación que corresponde al género masculino. En español está referida al género femenino. Y da una serie de ejemplificaciones dentro del artículo que me parecen bien interesantes, porque esto que establece que la estructura lingüística de los significados en distintas lenguas, la asignación del género para los objetos difiere. Lo que para algunas lenguas, ciertos objetos tienen género masculino, en otras es de género femenino e incluso en otras no se les asigna género. Entonces, esto tiene que ver también con, con algo que recuerdo de Habermas en la pragmática eh, universal del lenguaje. Eh, a pesar de que todas las lenguas, señala Habermas, tienen una estructura básica para los niveles de comprensión, a pesar de que tengan estructuras gramaticales que pueden diferir entre unas y otras, todas sí tienen una, una misma cantidad de componentes de la estructura gramatical. Y por eso es que se puede establecer una pragmática formal del lenguaje de todas las lenguas del planeta, que es lo que facilita, por ejemplo, que entre hablantes y oyentes, incluso de distintas lenguas, se pueda llegar a procesos de entendimiento. Esto lo plantea dentro de la teoría de la acción comunicativa, pero como resultado de más de 12 años de trabajos particulares, dentro de los cuales estaba la pragmática universal. ¿Esto qué implica? Recordando todos los trabajos de la filosofía analítica del lenguaje de Austin Searle, todos los trabajos acerca de la acción, de la teoría de la acción de Max Weber, eh, y con todos los aportes, por ejemplo, de Chomsky, con la gramática generativa. Eh, que siempre hay la posibilidad de que haya entendimiento entre los distintos hablantes a pesar de las distintas lenguas existentes. El asunto es que el ejercicio de tener una sola lengua franca en la mayor parte de publicaciones científicas genera ciertas dificultades porque habitualmente los traductores están interesados en que puedan salir rápido, lo más preciso posible, los documentos traducidos para poder establecer las publicaciones y por lo tanto, pues que siga funcionando el negocio. Entonces, en este sentido, hay una serie de limitaciones que tienen que ver más por otras dinámicas de la producción editorial
que estos asuntos que estamos aquí considerando y que indudablemente pues la profesora Jen no tuvo en cuenta, pero difícilmente tendría que tener en cuenta o si no este capítulo se le convierte en 2 o 3 capítulos más dentro del libro que estamos analizando. Que a propósito, yo tomaré otros documentos de otros capítulos para traerlos acá, voy a traducirlos para traerlos acá y los trataremos. Que a propósito, no estaría haciendo propaganda para mí mismo, pero algunas traducciones que he hecho ya han sido recomendadas en ResearchGate para que sean leídas. Es una traducción que hice acerca de energías verdes en el campo filosófico de las energías verdes y unas investigadores de la República Checa recomendaron a lectores en lengua castellana que leyeran mi traducción de la publicación original en inglés. Luego, parece ser que estamos haciendo algo bien ahí, siendo muy cuidadosos en el proceso de la traducción. Entonces, volviendo a lo que vengo señalando, es que existen unas posibilidades para poder entender la naturaleza de inglés como lengua franca en toda la difusión y los comentarios que se puedan tener en el campo de la filosofía y particularmente en la filosofía de la ciencia. Pero hay que reconocer que una lengua no agota todo el saber que puede existir en una determinada área científica o disciplinar y que por eso se requiere que haya una disposición de políticas editoriales que cambien, como lo propone la profesora Jen y como lo dijo José Gersaín, y si no recuerdo bien, también Luis Hernando, en relación con las traducciones, en relación con los dispositivos de tiempo y de que posiblemente se puedan tener artículos traducidos, pero incluso con otro artículo en la lengua original en la cual se produjo. Claro, esto implica una variedad en los costos de la producción editorial de los artículos, pero hay que buscar, y en ese sentido yo soy firmante de una declaración mundial no contra, sino en favor del, por un lado, el acceso libre a las publicaciones científicas, cambiando todo el modelo económico de las editoriales, y por el otro lado, de que el inglés deje de ser la única lengua posible de difusión científica y que se puedan establecer otras lenguas. No estoy diciendo todas, porque son muchísimas, pero que por lo menos las lenguas más habladas del mundo, estamos hablando, sí, de inglés, estamos hablando de español, estamos hablando de mandarín, estamos hablando de francés, alemán y italiano y portugués, eh, tratando de recoger, pues, donde está la mayor cantidad de investigadores que producen conocimiento en distintos campos científicos, filosóficos, artísticos, humanísticos. Entonces, quería señalar eso em, como parte de un puente entre las distintas ideas planteadas tanto por José Gersaín como por Luis Hernando. Eso era lo que quería señalar. Gracias. Excelente. Bueno, aquí cada uno de ustedes ha ido, o bueno, Estelita y José Gersaín, también Luis Hernando haciendo unas anotaciones, pero yo preferiría que las hagan públicamente para que eso enriquezca pues la charla y quede más en forma de diálogo. Quisiera argumentar lo siguiente, y es que uno de los criterios también que en medio de todo esto que estamos dialogando tiene que ver en las publicaciones con las citaciones o con las fuentes de donde se hacen las citaciones. Y específicamente vamos al mismo tema, y es que solo un 3% de ese balance que hacen en el estudio presentado en el año 2010 por Lilith y otras personas, encontraron en esos hallazgos que el 3% de las citaciones están en otros idiomas, y miren ustedes que esos idiomas vuelven a ser pues del trasfondo europeo, como el latín, el alemán, el francés y el italiano.
Entonces uno podría decir, bueno, aquí hay como una discusión o un debate, que si posiblemente será que en los países que están como en esa visión económica como al margen o países en vía de desarrollo, si es que no publican. No, no es que no publiquen, al contrario, hay mucha publicación, el tema es que en el mismo ejercicio se ve estos escritores, digamos, como condicionados y obligados que para que si su publicación sea visible o reconocida y poder hacer más de acceso a estas revistas de categorización, pues deben ser luego traducidas al idioma, principalmente el inglés del cual estamos hablando, y eso hace que pues no todos estén animados a hacer ese ejercicio por las dificultades que estamos diciendo desde el comienzo, por ejemplo, de los costos que eso implica, lo que Camilo también decía, en los costos para cuando ahora las mismas revistas, para tener acceso a que le publiquen, pues hay que pagar. En fin, toda una serie de cosas que hemos estado aquí enunciando, pero que parece muy importante traer a colación por la misma investigación que nos está planteando esa dificultad. Además, uno diría, no, pero es que son las citas, pero es que las citas nos están llevando a las fuentes originales de donde el autor toma la información para hacer la interpretación. Y habría que también mencionar que esas citaciones, por ejemplo, las que toma entre el año 2000 a 2016 la autora de este texto, y tomando casos muy particulares, por ejemplo, de un número determinado de citaciones, pues lo que muestra es que esos idiomas en los que se toma en cuenta esas citaciones vuelven otra vez al tema de citaciones en inglés. Es decir, como que damos la vuelta, pero volvemos al mismo punto, y es las citaciones necesariamente de aquellos textos o fuentes de las cuales vienen del idioma inglés y que confluyen en que precisamente están hablando con ello de un grupo específico de autores, y se va volviendo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, como en un grupo cerrado, llamémoslo también de un gueto, que hace que esas citaciones tengan una circulación de un grupo específico, y que con ello, pues en este caso la filosofía, pues se vaya mostrando que tiene un carácter de dominación en el idioma inglés. Pues sabemos que no es del todo así, pero en las publicaciones sí se está advirtiendo o observando esto de acuerdo a la investigación que aquí se plantea. Luis Francisco. Pero no, cedo la palabra a Luis Hernando, que fue el que primero la levantó. Ah, perdón, qué pena, Luis Hernando. Quería hacer una pregunta, de pronto sin cortar, todavía faltan 20 minutos para las 8. Luis Francisco, le pregunto, porque uno no sabe del tema, no está en el tema, ¿cuáles son las instancias en que este tema de las asimetrías en el uso de los lenguajes que afectan la investigación y se convierten en las barreras que aquí hemos visto, que Camilo argumentó, que tú nos ilustraste, etcétera? ¿En qué instancia se pone ese tema? Es decir, aceptamos que es un tema de poder, hay una historia detrás del... El problema no es que sea dominante el inglés, sino que no se vuelva barrera para la difusión del conocimiento científico de países no hablantes de inglés. Entonces uno dice, debe haber excelentes trabajos, decía aquí quien intervino también, Alzate creo, en español, pero a uno le dicen de entrada en las bibliografías, hermano, léete estos en inglés. A mí me pasó en la maestría en economía en la Nacional, estaban con el boom de meter, claro, hay que leer en inglés, pero alguna vez pregunté, hombre, hay muy buenos textos en español, pero no tienen estatus porque no fueron traducidos al inglés. Debates, voy a dar un ejemplo concreto. El profesor Homero Cuevas, colombiano, economista, ya fallecido lamentablemente, hizo y tuvo reconocimiento internacional en un tema duro de fondo que se llama la traducción de valores en precios desde la visión marxista, que es un tema complicadísimo. Homero Cuevas, un hombre matemático, además de un marxista, pero un hombre muy bueno matemáticamente, porque ese tema se resuelve en últimas, en ecuaciones complejas. Él hizo un aporte, pero ese aporte llegó tarde porque le tocó hacerlo hasta que tuvo estatus desde el inglés, desde sus publicaciones en inglés,
empezó a leerse y todo, pero decía uno como muy injusto que en un tema tan importante obliguen, sea obligatorio. ¿Por qué no hay como un poquito el comentario que hacía al principio la sesión de que se le dé cabida? El español se habla en millones de personas en el mundo y se mire con menos prepotencia los aportes que pueden haber en castellano. Es decir, una línea de trabajo, estoy hablando algo que puede ser muy difícil y pregunto, vuelvo a mi pregunta, ¿en qué instancia se pone esos temas, Luis Francisco, en la perspectiva un poco idealista de que en un mundo más equilibrado a futuro, estos países, estos hablantes españoles puedan mostrar sus avances en distintos campos? Gracias, Luis Hernando, por la pregunta y la reflexión. Pues tenemos primero que todo una organización internacional multilateral que es la UNESCO, que es la que está referida a la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO hace unas regulaciones de orden internacional, pero claramente la profesora Jen explicó que el Instituto de Información Científica ISI, que tiene sede en los Estados Unidos, es el que está relacionado con las publicaciones científicas. Esta es una organización internacional que, por supuesto, con sede en Estados Unidos, pero que tiene vínculos con distintas organizaciones de otros países. Y allí se tiene, llamémoslo así, como establecido ese carácter de la lengua franca en el inglés, todo el sistema de organización de las citaciones. Y recuerden, eh, esto está vinculado con toda esa tradición que se generó a finales del siglo XIX con las organizaciones de las bibliotecas, la generación de los tesauros, desde finales del siglo XIX, con toda la historia que yo les comenté a ustedes, que les conté. Luego, eso está montado en toda una tradición, es toda una corriente de desarrollo institucional que ha favorecido que las circunstancias de las publicaciones científicas estén como están hoy. Y, por supuesto, los que hemos levantado nuestra voz a través de cartas que hemos firmado en relación con, primero que todo, el acceso libre, abierto a todas las publicaciones científicas, por un lado, y por el otro, a que el inglés no sea la única lengua en la cual se puedan hacer difusiones científicas de nivel global, sino que se acepten múltiples lenguas. Eso está en marcha y se lleva un buen tiempo en ello presionando, inclusive con una amplia participación de investigadores, autores, académicos que son angloparlantes, es decir, que hacen parte de comunidades académicas de países que hablan el inglés, pero que consideran que es necesario abrirlo porque ellos reconocen que hay una inmensa cantidad de publicaciones que están en otras lenguas y que es necesario poder tener acceso a ellas. Es indudable que el desarrollo de las inteligencias artificiales basadas en la estructuración de los lenguajes naturales, como el chat GPT 4.0 o el 3.5, el Gemini, que es el otro que conozco, y deben haber algunas otras herramientas de inteligencia artificial que trabajan lenguajes naturales, hoy pueden contribuir grandemente a una rápida traducción de documentos, artículos que vienen en distintas lenguas distintas del inglés. Entonces, esto permite que los múltiples usuarios de distintas partes del mundo puedan tener mayor acceso. El otro elemento es que junto con todo esto que está hoy señalando, Alexandra Elbekian, la he mencionado varias veces acá, que es una ingeniera de sistemas de Kazajistán, ha logrado establecer a través de un sistema complejo de múltiples entradas, ubicar algo que se llama el C-Hub. Parece que Luis Francisco tuvo algún inconveniente
en, en la Sí, conexión. Pero muy bien, muy interesante pues para que aprovechemos un poco este espacio. Y es que además de los temas que hasta el momento se han abordado, el de la citación, el de las condiciones económicas, los temas de género, también el artículo nos está haciendo pues digamos, un estudio específico sobre el contexto donde se están presentando pues este tipo de situaciones y no solamente por quien cita. Aquí está otra vez Luis Sí, no, Francisco. me disparé en el pie desde el punto de vista informático. Entonces, Listo. no, es que les quería mostrar. Entonces, como pueden observar, tenemos el C-Hub. Entonces, ¿qué hace uno con el C-Hub? Frente a este monopolio que hemos encontrado en las publicaciones científicas, entonces uno tiene entradas, por ejemplo, a Springer, a Scopus, a Taylor y Francis, a Phil Papers, distintas entradas dentro de la web donde aparecen publicaciones científicas, filosóficas de todas las áreas. Entonces uno lo que hace es que se mete, averigua la publicación y uno va a encontrar que algunas publicaciones científicas que vienen en libros, algunos artículos vienen para ser vendidos y hay otros que vienen en acceso abierto. Si uno necesita un artículo que solamente venden, entonces uno se mete en el artículo y ahí dice el clic para comprarlo. Pero también viene el DOI, que es el número de identificación digital. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Toma ese DOI y abre C-Hub, mete la referencia del C-Hub y allí le da Open. Todos los artículos de publicación científica que están por detrás de, creo que en este momento de septiembre del año 2022, son accesibles cerca del 90%. Hay otros que tienen dificultades para acceder porque han establecido barreras y contrabarreras de acceso, pero la mayor parte se puede hacer. ¿Y qué es lo que sucede con el C-Hub? El C-Hub utiliza un sistema donde no es un portal fijo, sino es un portal que, como una cebolla, tiene varias capas y van saltando de uno a otra. Entonces no se puede rastrear dónde está el núcleo fundamental del portal para poderlo bloquear por parte de las editoriales. Y esta es una manera que ella se ideó. Claro, vivió demandas, ha sufrido demandas en los últimos 12 o 15 años, pero ella con ello logró abrir, en este caso sí a la brava, pero utilizando la tecnología, cómo acceder a publicaciones que necesariamente tenían que ser compradas. Y está el otro, que es la librería Génesis, que se las voy a mostrar ahorita. Espero no haberme metido mal. ¿Sigo ahí? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Sí, sí. Ahí estoy. Entonces, el otro es la librería Génesis. Entonces, esta librería tiene estas características que les voy a mostrar. Uno puede en la librería Génesis tener los datos de la publicación, ya sea por autor o por tema. Acá, por ejemplo, tenía el ejemplo, sistemas complejos y redes en ciencia. Entonces, aquí hay unas posibilidades. Esto con los traductores actuales lo puede pasar uno a español. El tipo de descarga, resultados por página. Entonces uno puede pedir 25 o 50.
ver los resultados, un resultado simple o detallado con la máscara de la publicación. Lo puede ver en las columnas, puede ver por título, por autor, por series, por editorial publicadora, por el año, por el ISBN, por lenguas, y hay aquí otras dos posibilidades. Entonces uno coloca en esta, aquí donde estoy señalando, coloca el título de la obra o coloca el autor y le da search y empieza a salirle a usted toda la cantidad de libros. En este caso son libros, no artículos como en el otro caso de C-Hub, libros que uno puede acceder. Esa ha sido la habilidad que en los últimos 10 años yo he venido desarrollando y por eso no tengo dificultades para conseguir libros que a veces son raros. Cuando hay libros que de verdad no pude conseguir, por ejemplo, el de los estilos de pensamiento en la tradición europea, edición única en inglés porque no hay traducción, de Crombie, pues ahí sí me tocó recurrir a que gracias a que un maestro que tuvimos en la maestría en filosofía de la ciencia, en sus estudios de doctorado en México, había logrado sacar fotocopia de los 3 volúmenes, que son volúmenes gigantescos, de la historia del desarrollo del pensamiento europeo. Y entonces se los pedí prestado y los digitalicé, claro, y pues costó bastante, pero valió la pena para el tipo de estudios que estamos haciendo con Astrid. Entonces, en ese sentido, son excepciones, pero aquí en este portal de la librería Génesis permite la adquisición de cantidades de libros. Por ejemplo, libros sobre filosofía de la ciencia, yo tengo más de 4.500 libros distintos, en español, en inglés. Principalmente tengo algunos en alemán que se me ocurrió bajar por si acaso. Yo pensaba, y creo que ahora se puede, hacer traducción de algunos capítulos gracias a la inteligencia artificial, porque yo no sé alemán. Sé palabritas en alemán, pero alemán no, pero creo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho en el futuro para eso. Entonces quería mostrarles eso, que son como alternativas frente a este imperio del inglés que trata la profesora Jen en su artículo. Eso quería comentarles. Gracias, Luis Francisco. Pues yo quisiera que le diéramos también la oportunidad a los que en este momento quisieran hacer algún comentario corto, no sé, de pronto en caso de Roger, de lo que escuchó, No, o en caso... recuerda que Roger está como observador. Sí, bueno, listo. O en el caso de Santiago, de la misma, bueno, Estela ha hecho sus comentarios a través del chat, eh, como para que podamos hacer también un poco más la intervención de parte de todos antes de cerrar. Bueno, Camilo. Camilo. Bueno, un poco también para cerrar y con lo que me decías ahorita, Francisco, sí, yo entiendo que pues todavía les falta bastante a las inteligencias artificiales para ser eficientes en las traducciones. A lo que me refería es que pues son útiles en tanto que nos permiten darnos una idea general pues, del contexto. Y nada, pues ya terminando un poco, creo que es bien interesante continuar como reflexionando un poco sobre estas variables que resultan poniendo el conocimiento que no es únicamente angloparlante en la periferia. Porque pues como ya lo han señalado, no recuerdo quién lo señaló, pero pues ya lo han señalado otros participantes, hay muchísimos autores que son súper interesantes, nomás en Colombia, y sus escritos no se consiguen en inglés porque no tienen los recursos, porque no tienen el tiempo, o sencillamente porque no tienen el interés de traducir. Sí, Camilo, tienes toda la razón. Sí.
Seguramente como tiene un sistema de aprendizaje de máquina continuo sin límite, el perfeccionamiento de la inteligencia artificial nos va a llevar a superar ciertas barreras que todavía hoy hay en relación con juegos del lenguaje, con reglas, con juegos del lenguaje dentro de los lenguajes naturales aprendidos por la inteligencia artificial. En eso tienes toda la razón y seguramente va a ser cada vez mejor y mayor la ayuda de la inteligencia artificial, Camilo. Bueno, pues creo que de una manera general hemos abordado el texto, hemos podido también recibir algunas, digamos, unos tips que nos acaba de dar Luis Francisco que nos pueden ser muy útiles para nuestros trabajos y en particular pues que hemos podido mirar esto desde la perspectiva de la filosofía como tal, pero que de una u otra manera también se traslada a otros campos de las disciplinas que usualmente trabajamos y que puede también de una u otra manera convertirse en una idea o una reflexión para quien quiera de pronto hacer un artículo o hacer sus propias reflexiones alrededor de sus propias disciplinas desde esta perspectiva que nos ha dado la autora en la tarde de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes. Veo que con lo que hemos abordado hemos podido tener un panorama general porque hay elementos específicos del texto que no los hemos entrado a comentar, pero que muy seguramente van a salir a flote en otras tertulias, como ha sucedido también con el tema de hoy, que ha tenido conexión con otros temas de otras tertulias. Entonces, considero, o por lo menos hago las sugerencias y dejamos hasta aquí si están de acuerdo. Listo, está bien. Muchas gracias. José, Bueno, encantado. Luis Hernando, encantado. Gracias. Jorge, Camilo, Moraima, Roger, Estelita, muchas gracias. A lo mismo Santiago. Gracias a todos, feliz noche. feliz noche.